Con lo cual, señoras y señores, ustedes verán lo importante que ha sido González Arzac en mi vida personal, académica, etcétera, etcétera, etcétera. Yo soy un agradecido a Dios por habernos... En primer lugar, soy agradecido a Alberto González Arzac por todo lo que me enseñó, por la formación, por la amistad que me legó, que me brindó, por el cuidado que me deparó en los momentos más difíciles de mi vida. Y soy un agradecido a Dios por habernos regalado a hombres como Alberto González Arzac, a todos los argentinos quienes estamos aquí presentes. Muchas gracias, compañeros. Queremos compartir con todos ustedes que el Senado y la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires sancionaron con fuerza de ley, bajo el número 14.534, en su artículo primero, declárese personalidad destacada de la provincia de Buenos Aires a don Alberto Ricardo González Arzac por su amplia trayectoria y contribución en el campo del derecho y la historia de nuestro país. Suscriben, reiteramos, la ley 14.534, el presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, contador Horacio Ramiro González, su secretario legislativo, el doctor Manuel Eduardo Isasi, y el presidente del Honorable Senado de la provincia de Buenos Aires, licenciado Juan Gabriel Mariotto, y el secretario legislativo de dicha Cámara, doctor Luis Alberto Calderaro. Compartimos con ustedes también que la doctora Miriam Gallardo, diputada nacional, nos hace llegar la declaración de la Cámara de Diputados de la Nación, que reza: profundo y sincero pesar por el fallecimiento del jurista e historiador doctor Alberto González Arzac, infausto acontecimiento acaecido el lunes 2 de marzo del corriente año a los 77 años de edad. Por su destacada personalidad que brillará simultáneamente en los ámbitos políticos, jurídicos y culturales, así como también históricos de nuestro país, su recuerdo permanecerá incólume por mucho tiempo en quienes tuvieron la fortuna de conocerlo y también de aprender de su densa y extensa obra escrita. A continuación, luego de las palabras del doctor Biagos, vamos a escuchar a la señora Mariana Gali Basualdo. Doctora. Muchas gracias, Facundo. Simplemente voy a leer las palabras que dejara escritas Alberto en el prólogo a tu libro, así que muchísimas gracias por la mención que me hiciste. El doctor Facundo Alberto Biagos es un erudito autor de difundidas obras jurídicas, algunas de las cuales he tenido el honor de prologar. Pero también es un amante de la historia argentina, sobre la que inicia en este libro una nueva temática de su producción intelectual. No disimula el autor su condición política peronista, denotando la influencia de uno de los autores clásicos predilectos de Juan Domingo Perón, el historiador y moralista griego Plutarco, que vivió en la primera centuria de la era cristiana y escribió Vidas Paralelas. Obra donde sumó sus conocimientos históricos con principios morales, haciendo el paralelismo entre célebres personajes de la historia antigua griega con otros de la historia romana, realizando comparaciones que sugieren verdaderas enseñanzas morales. Los peronistas como Biagos hemos seguido a menudo la huella del conductor, utilizando paralelismos semejantes para explicar fenómenos históricos argentinos. Así es como recuerda Biagos en este libro que en 1955 mi amigo Alejandro Olmos, discutiendo a algunos nacionalistas prontos a sumarse al golpe de Estado contra Perón, les dijo: ustedes están equivocados, esto es un nuevo Caseros, haciendo un paralelismo entre Urquiza y Lonardi. Hasta los propios golpistas que derrocaron por entonces a Perón coincidieron en el parangón proclamando a Caseros como modelo. Y mi otro amigo y escritor, Fermín Chávez, retrucó a los antiperonistas de entonces, argumentando que si Caseros era el antecedente de la autodenominada Revolución Libertadora, la línea histórica del pensamiento nacional era Rosas Perón.
Ese paralelismo ya ha quedado consagrado en las convicciones populares argentinas y Viagos la retoma en Ignominias paralelas, dando nuevos enfoques de las cuestiones relacionadas que aborda desde una perspectiva moral interesante, entendida como afrenta colectiva contra la comunidad en su conjunto. En torno a ello, realiza el autor disquisiciones dignas de ser leídas, interpretando diversas circunstancias a través de su concepción ética, con idioma claro y comprensible para todos, conocimientos históricos y razonamientos rigurosos que le son propios. Viagos edifica el resto de la obra, que es atrayente y recomendable. Alberto González Arzac. Felicitaciones. Muchas gracias, doctora Gali Basualdo. Ya hemos presentado ampliamente a los miembros del estrado, por eso voy a recordarles brevemente que quien hará uso de la palabra a continuación es el doctor Jorge Francisco Cholvis, abogado, historiador y constitucionalista. Doctor. Muchas gracias por permitirme estar presente en este acto tan importante. Agradezco a la senadora, al doctor Viagos y a todos ustedes, compañeros, amigos, compatriotas. Es un momento trascendente de la historia nacional que estamos pasando en la República Argentina. Por eso se incrementa la importancia de este acto, donde tenemos dos acontecimientos. Uno, ciertamente, es la presentación de este libro tan novedoso e importante en lo que hace al desarrollo de las ideas y de las acciones políticas que hemos tenido los argentinos a favor y en contra de un proyecto nacional. Estas ignominias paralelas cortan la trayectoria histórica nacional. Se ve reflejada esta confrontación de ideas y de políticas que nos han llevado hacia atrás y hacia adelante en el marco de nuestro devenir histórico. Ese proceso constitucional, liberal, agroexportador de 1853 y la novedosa Constitución justicialista de 1949, con sus criterios de ese Nobel constitucionalismo social que transitaba por el mundo, pero también con la creación originaria del pensamiento constitucional argentino de Arturo Enrique Sampay y de su alumno, el doctor Alberto González Arzac. Por eso, en este momento, en este acto en donde me brota las ideas y la sangre de acordarme de ese amigo, de ese compañero y de ese maestro, Alberto González Arzac, también lo uno a su maestro y también maestro mío, Arturo Enrique Sampay. Y esto lleva, ¿a dónde me lleva? A la necesidad de ir formando nuestra doctrina jurídica nacional, nuestra presentación de la historia verídica de los argentinos que nos va a transportar a nuestro futuro inmediato en el marco del proyecto nacional y popular en curso en la República Argentina a partir del año 2003. Esa doctrina jurídica que se nutre con el libro del doctor Viagos y que fue transitada por Alberto González Arzac, me lleva a recordar a claros juristas y constitucionalistas que comienzan desde Bernardo de Irigoyen, de José Nicolás Matienzo, de Diego Luis Molinari, de Luis Güemes, este constitucionalista nacional salteño, descendiente del prócer salteño, que fue el primero que descubrió la trama institucional del golpe de Estado de 1955. Esa trama constitucional que lleva a poner en marcha la supraconstitucionalidad de facto que sufrió la República Argentina en los posteriores golpes de Estado que tuvo nuestro país, cuya máxima expresión fue el iniciado el 24 de marzo de 1976. Ello está muy bien recordado en el libro del doctor Viagos.
Es esa lucha por la Constitución de 1949 que el movimiento de la resistencia peronista y el movimiento de recuperación nacional, con su documento del 9 de junio de 1956, restablecía esa necesidad de tener un código constitucional acorde a la realidad de la Argentina en ese momento. Es esa Constitución que bien la señalaba el doctor González Arzac. Su rol de historiador y de jurista estaban directamente unidos. Esa es la importancia del pensamiento y de la enseñanza del doctor González Arzac. Necesariamente los temas jurídicos tienen un alto contenido político, una gran presencia de la alta política de una nación. Es el proyecto nacional que también en el pensamiento del general Perón estaba esbozado. Necesitamos una nación en sustancia y no una nación en apariencia, como también menciona el doctor Viagos en su libro. La historia se ve en los libros que ha escrito el doctor González Arzac. Ha escrito libros de historia y libros constitucionales. Necesariamente, para interpretar el proceso histórico constitucional, debemos tener en cuenta a la historia. El documento constitucional, la norma constitucional, es un reflejo de un proceso político, económico y social. En última instancia, una constitución no es solamente un instrumento jurídico. Una constitución es un instrumento político institucionalizado al más alto rango normativo. Ella fue una de las concepciones del doctor Alberto González Arzac. En su libro, La Constitución y los factores de poder, cruza los trazos más profundos del debate constitucional. Ahí desarrolla el pensamiento de Arturo Enrique Sampay sobre la Constitución escrita, jurídico, formal y estática. Y por otro lado, la Constitución real, sociológica, dinámica, que es donde dirimen su fuerza los sectores sociales en pos de un mejor avance, o aquellos otros que tratan de frenar el progreso social y sostienen al statu quo. Esa fue la actitud que lleva a una de las ignominias paralelas a derogar a la Constitución Nacional de 1949 por una proclama. Y es importante que sepamos, Alberto González Arzac lo ha escrito en un trabajo que le publicó, que fue publicado sobre la Asamblea Constituyente de 1957. Es importante que sepamos por qué se derogó esa Constitución y cuáles son sus principios básicos vigentes para nuestra realidad contemporánea.